Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 31 y el capítulo 32 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se encontraban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las piedras paradas, abatieron los troncos sagrados, y derribaron los santuarios de lomas y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su propiedad, a sus ciudades, y todas ellas. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sección, según su servicio, ya fuera sacerdote, ya levita, ya se tratara de holocaustos y sacrificios de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracias o himnos en las puertas del campamento de Yahvé. El rey destinó una parte de sus riquezas para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las solemnidades, según lo escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara a los sacerdotes y levitas la parte que le corresponde, a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se promulgó esta disposición, los hijos de Israel trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel, y de todos los productos del campo. Ofrecieron abundantes diezmos de todo. Los hijos de Israel y de Judá, que vivían en las ciudades, trajeron también el diezmo del ganado mayor y menor, y el diezmo de las cosas sagradas, consagradas a Yahvé su Dios, y los dieron por montones. En el tercer mes comenzaron a apilar los montones, y terminaron el séptimo mes. Ezequías y los jefes vinieron a los montes, y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, y dijo: Desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo, y esta gran cantidad es la que sobra. Ezequías entonces mandó que prepararan salas en la casa de Yahvé. Las prepararon y llevaron allí constantemente las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Gonanías fue nombrado intendente, y Simí, hermano suyo, era el segundo. Jehiel, Azarías, Nahob, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Kimaquías, Mahot y Benaías eran inspectores, a las órdenes de Gonanías y de Simí su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Osarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coreb, hijo de Jimná, portero de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y debía repartir las ofrendas reservadas a Yahvé y las cosas sacrantísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo sus órdenes Edem, Michamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías, para repartir a sus hermanos, así grandes como chicos, según sus clases, sin perjudicar a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en las genealogías, a todos los que entraban en la casa de Yahvé para las tareas de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio, conforme a sus clases. Los sacerdotes estaban inscritos en las genealogías, conforme a sus casas paternas, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Hubo que inscribir a todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, junto con toda la asamblea, mientras ellos permanecían atareados en las cosas sagradas. Para los sacerdotes hijos de Aarón, que vivían en el campo en las aldeas de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de familia sacerdotal y a todos los levitas inscritos en las genealogías. Así procedió Ezequías en toda Judá,
haciendo lo que era bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las obras que realizó en servicio de la casa de Yahvé, de la ley y los mandamientos, las hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Después de todas estas pruebas de fidelidad de Ezequías, vino Sennacherib, rey de Asur, invadió Judá, sitió 2 ciudades fortificadas y mandó derribar las murallas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib venía con intención de atacar a Jerusalén, se reunió con todos los jefes y hombres valerosos y llegaron al acuerdo de cortar las fuentes de agua que había fuera de la ciudad. Se juntó mucha gente y cortaron todas las fuentes de agua y los esteros que corrían por el medio del territorio, diciendo: si vienen los asirios, que tengan el agua medida. Con gran ánimo reparó la parte de la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre ella. Levantó además otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David y fabricó gran cantidad de armas y escudos. Nombró generales al frente de las tropas, los reunió a todos en la plaza de la puerta de la ciudad y hablándoles al corazón les dijo: sean fuertes y tengan ánimo, no teman ni desmayen ante el rey de Asur ni ante todo el ejército que viene con él, porque es más el que está con nosotros que lo que está con él. Con él hay una fuerza humana, pero con nosotros está Yahvé nuestro Dios, para ayudarnos y combatir nuestros combates. El pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asur, que estaba sitiando Laquis con todas sus tropas, envió mensajeros a Ezequías, rey de Judá, y a los judíos en Jerusalén para decirles: así dice Sennacherib, rey de Asur: ¿en quién tienen puesta su confianza para permanecer cercados en Jerusalén? ¿No los engaña Ezequías cuando les dice: Yahvé nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es culpable de que van a morir de hambre y de sed? ¿No es este mismo Ezequías el que ha quitado los santuarios altos y los altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: ante un solo altar se postrarán, y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso ignoran ustedes lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de los demás países? ¿Por ventura los dioses de estas naciones han sido capaces de liberar sus territorios de mis manos? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres exterminaron pudo librar a su pueblo de mi mano? ¿Es que el Dios de ustedes podrá librarse de mi mano? Así pues, que no los engañe Ezequías, ni los seduzca con vanas promesas. No lo crean. Ningún Dios de ninguna nación o reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres. Cuanto menos podrán los dioses de ustedes librarlos de mi mano. Sus mensajeros dijeron todavía más cosas contra Yahvé y contra Ezequías su siervo. Escribió además cartas para insultar a Yahvé, Dios de Israel, hablando en contra él de este modo: así como los dioses de las naciones de otros países no las han salvado de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. Los mensajeros gritaban en voz alta, en lengua judía, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para atemorizarlos y asustarlos, y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombre. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo, y Yahvé envió un ángel que exterminó a todos los mejores guerreros de su ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey de Asur. Este volvió a su tierra con gran vergüenza, y al entrar a la casa de su Dios, allí mismo, sus propios hijos lo mataron a espada. Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asur, y de la mano de todos sus enemigos, y les dio paz por todos lados. Muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé, a Jerusalén, y presentes a Ezequías, rey de Judá, el cual desde aquel entonces adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé,
que le habló y le otorgó una señal maravillosa. Sin embargo, Ezequías no correspondió al bien que había recibido, pues se puso orgulloso su corazón, por lo cual la cólera vino sobre él, sobre Judá y Jerusalén. Mas, después de haberse puesto orgulloso, se humilló Ezequías, él y los habitantes de Jerusalén, y por eso no estalló contra ellos la cólera de Yahvé en los días de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, bálsamos, joyas y de toda suerte de objetos de valor. Se hizo también grandes almacenes para las rentas del trigo, mosto y aceite, pesebres para toda clase de ganado, y tenía rebaños en sus pesebres. Se reconstruyó ciudades y adquirió ganado mayor y menor en abundancia, pues Yahvé le había dado muchísimas riquezas. Este mismo Ezequías cortó la salida superior a las aguas del Gihón y las condujo bajo tierra, a la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron embajadores para enterarse de la señal maravillosa ocurrida en el país, Yahvé lo abandonó para probarlo y descubrir todo lo que tenía en su corazón. Lo demás referente a Ezequías y sus obras piadosas está escrito en las visiones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Murió y lo sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores a su muerte. En su lugar reinó su hijo Manasés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos pone de ejemplo al rey Ezequías. Nos dice la palabra de Dios que Ezequías hizo lo que es bueno a los ojos de Dios, hizo lo que es correcto a los ojos de Dios, fue muy fiel a los mandamientos, a las leyes de Dios. Estaba dando buen ejemplo de como rey, como en las lecturas anteriores que escuchábamos acerca de los ejemplos, del ejemplo que como cristianos debemos dar. Y hoy el rey Ezequías nos enseña que así debe ser el ejemplo. Él nos muestra hoy también otro ejemplo del buen cristiano. Él era rey y como rey dio buen ejemplo. Pero lo que más me llama la atención es que era buen ejemplo, era buen cristiano, era buen rey. Pero no por eso era perfecto, no. Cometió errores. Nos dice la palabra de Dios que dejó que su corazón se llenara de orgullo e hizo que Dios se enojara con él. Pero tan humilde, tan sencillo era el rey Ezequías, que se arrepintió, se humilló delante de Dios y pidió perdón por ese error, por ese pecado. Y Dios apartó su cólera, apartó su enojo del rey Ezequías y de todo el pueblo. Es decir, que a lo que Ezequías se arrepintió, Dios apartó todos esos males que podían venir al rey Ezequías y al pueblo de Israel. Y lo bonito de la palabra de Dios hoy nos enseña dos cosas. En primer lugar, el rey Ezequías nos enseña hoy que las ofrendas deben ser llevadas a la iglesia. Pero ¿a quiénes nos dice la palabra de Dios hoy que debemos nosotros llevar las ofrendas? Porque quiero hacer una aclaratoria, porque hay personas que confunden. Porque hay personas que confunden lo que dice la palabra de Dios y confunden a las personas, diciéndole que el diezmo tienen que darlo. Ustedes saben quiénes son,
son los pastores protestantes. Y hoy la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 4 en adelante, nos habla que el rey Ezequías le mandó al pueblo, a los que habitaban ahí en Jerusalén, que le entregaran los diezmos, la parte que le correspondía a quienes le entregaban. Vamos a escucharlo con mucha atención. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4 en adelante. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara a los sacerdotes y levitas la parte que le corresponde, a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se promulgó esta disposición, los hijos de Israel trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite y de la miel, y de todos los productos del campo. Ofrecieron abundantes diezmos de todo. La palabra de Dios dice que el rey Ezequías mandó al pueblo que habitaban ahí en Jerusalén a que entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que le corresponde, es decir, el diezmo. No dice que eran los pastores protestantes. No dice ahí. Dice a los sacerdotes y los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes también. Pero los pastores protestantes confunden a las personas con esto. Engañan a las personas con esto. Que dicen que a ellos tienen que darle el diezmo. Y en las Sagradas Escrituras no habla acerca de que el diezmo es para los pastores. No lo dice. Y esa es la primera enseñanza que el rey Ezequías nos da hoy. Que manda al pueblo a que hagan lo que le corresponde. Entreguen lo que le corresponde a los sacerdotes y a los levitas. Que es el diezmo. Y la segunda enseñanza que el rey Ezequías nos da hoy es que nos dice la palabra de Dios que Sennacherib fue a hacerle la guerra a Ezequías. Pero él, con unas palabras muy sabias, pues venían de Dios, les dijo a su ejército que no se preocuparan, que fueran allá al frente, que Sennacherib y su ejército estaban con fuerzas humanas, pero que ellos estaban con la fuerza de Dios. Hoy el rey Ezequías nos enseña dos cosas muy importantes para nosotros. En primer lugar, que no nos dejemos engañar de los pastores protestantes acerca del diezmo. Y en segundo lugar, nos enseña que nosotros debemos poner a Dios al frente de todo. Que tenemos que tener a Dios al frente a pesar de cualquier cosa. Si el rey Ezequías no hubiera puesto a Dios enfrente de esa batalla, no fuesen ganado, fuesen sido derrotados por el ejército de Sennacherib. Porque pues Sennacherib y su ejército era más, en fuerzas humanas pues eran más fuertes. Pero como el rey Ezequías invocó a Dios y les dijo a su ejército que con ellos estaba Dios, que tenían la fuerza de Dios, pues Dios vio la humildad que tuvo el rey y fue allá. Los ayudó a derrotar al ejército de Sennacherib. Y qué bonito sería que nosotros aprendiéramos de esta lectura hoy. Que nosotros pues, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema, pongamos siempre a Dios por delante, como lo hizo el rey Ezequías. Que a pesar de esa batalla, que sabía que el ejército de Sennacherib tenía mucha fuerza, incluso colocó a Dios al frente y no dudó nunca del poder de Dios. Lamentablemente hoy día hay personas que a la hora de un problema, a la hora de una circunstancia, prefieren colocar al frente otra cosa menos a Dios. Y por eso en su vida va de mal en peor, porque no colocan a Dios al frente. No colocan a Dios ahí al frente de esos problemas. Y por eso hoy Dios nos dice a través del ejemplo del rey Ezequías, que a Dios debemos tenerlo al frente siempre en nuestra vida. Que a Dios nosotros debemos invocarlo en todo momento. Si Ezequías no fuera invocado el nombre de Dios en ese momento, pues fuesen sido derrotados, no fuesen ganado la batalla. Pero Ezequías humildemente invocó el nombre de Dios. Les hizo saber a su ejército que con ellos estaba Dios y iban a ganar la batalla.
Y no solamente Ezequías nos enseña esto, sino que también nos enseña que, dice la palabra de Dios, que Ezequías cayó enfermo de muerte, pero hizo oración a Yahvé, que le habló y le otorgó una señal maravillosa. A pesar de su enfermedad, hizo oración a Dios, y Dios le hizo saber que lo iba a curar. Pero ahí fue donde Ezequías falló, ahí fue donde Ezequías cometió el error y dejó que su corazón se llenara de orgullo. Y ahí fue donde Dios se enojó con Ezequías y iba a hacer estallar su cólera. Pero en ese instante el rey Ezequías se arrepintió, pidió perdón, se humilló delante de Dios. Y fue así como Dios apartó su cólera de ellos. Nosotros podemos en esta vida cometer errores. Nosotros en esta vida podemos cometer pecados. Sí. Pero si nos arrepentimos de corazón, si pedimos perdón a Dios, pues vamos a tener a Dios siempre en nuestra vida. Siempre. Y vamos a estar con Dios en paz y armonía. Siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón. Para eso nuestro Señor Jesucristo dejó el sacramento de la confesión, para que con nosotros confesemos nuestros pecados y podamos nosotros estar libremente de pecados y acercarnos más a Dios. Recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, libres de pecado. Y qué bonito sería que nosotros hoy de esta lectura aprendiéramos esas dos enseñanzas. La primera, que en ninguna parte de la Biblia dice que el diezmo es para los pastores protestantes. Y en segundo lugar, que debemos colocar a Dios al frente de nuestra vida en todo momento. Que debemos invocar a Dios en todo momento, siempre y cuando ustedes y yo tengamos la confianza en Dios. Porque de nada sirve nosotros invocar a Dios y dudamos de Dios. De nada sirve si no tenemos la confianza en Dios. Pero hoy Dios nos dice que confiamos en Él, que así como el rey Ezequías confió en Dios que le iba a ganar al rey Sennacherib y a su ejército, así también nosotros podamos tener la misma confianza hacia Dios y así nosotros poder surgir en nuestra vida de una mejor manera. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, hoy que derrame su gracia sobre nosotros para que Dios nos dé la fortaleza, la capacidad de poder nosotros decidir que al frente de nuestra vida esté Él como guía, esté Él como conductor de esta vida. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.